La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, transformó Europa y el mundo de manera irreversible. Sus causas no fueron simples ni únicas, estuvieron marcadas por una compleja mezcla de factores políticos y militares que se entrelazaron a lo largo de décadas. En este video, profundizaremos en las principales causas que llevaron a este conflicto global, explorando las alianzas militares, el creciente militarismo, las rivalidades nacionalistas y las tensiones en Europa, especialmente en los Balcanes. A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa estaba marcada por una tensa paz. Aunque parecía que la diplomacia internacional estaba logrando evitar grandes conflictos, las potencias europeas competían ferozmente por el control de los recursos, mercados y territorios en África y Asia. La guerra no era vista como algo improbable, más bien, se consideraba una posibilidad en cualquier momento debido a la competencia por el poder y la influencia. En este contexto, las alianzas militares comenzaron a jugar un papel crucial. Los países se agruparon en bloques para contrarrestar a sus rivales, lo que creó un equilibrio de poder altamente inestable. Este sistema de alianzas preparaba el terreno para que un conflicto regional se convirtiera rápidamente en una guerra mundial. La política de alianzas fue uno de los factores fundamentales que estableció las condiciones para la guerra. En 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Alianza Triple. Esta coalición buscaba aislar a Francia, que había quedado aislada diplomáticamente tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Alemania y Austria-Hungría temían las ambiciones de Rusia y Francia, y se unieron para crear un bloque de poder. En respuesta, Francia, Reino Unido y Rusia formaron la Triple Entente entre 1907 y 1914, con el objetivo de frenar el crecimiento de Alemania y Austria-Hungría. Aunque no era un pacto formal de defensa mutua como la Alianza Triple, este bloque formó un contrapeso militar y diplomático crucial en Europa. Las alianzas crearon una situación peligrosa. Cualquier conflicto entre dos países podía arrastrar a todos los demás, haciendo que un conflicto local pudiera escalar rápidamente. El militarismo fue otra causa importante de la Primera Guerra Mundial. A medida que avanzaba el siglo XX, las grandes potencias europeas comenzaron a incrementar significativamente sus presupuestos militares y a desarrollar nuevas tecnologías bélicas. Las naciones no solo tenían ejércitos más grandes, sino que también buscaban modernizarlos con nuevas armas, como rifles de largo alcance, artillería pesada y barcos de guerra más potentes. La carrera armamentista se concentró especialmente en la construcción de flotas navales, donde Alemania y el Reino Unido se disputaban la supremacía. Alemania, bajo el liderazgo de Kaiser Guillermo II, comenzó un ambicioso programa de expansión naval para desafiar la hegemonía británica en los mares. Esto provocó una espiral de armamentos, en la que cada nación intentaba superar a la otra en términos de fuerza militar. La idea de una guerra prolongada no era vista como algo negativo, ya que los países consideraban que su ejército y armamento eran suficientes para ganar. Este clima de militarismo contribuyó al temor constante de que cualquier pequeño incidente pudiera desatar una guerra a gran escala. El nacionalismo fue otra causa clave. Las tensiones nacionales en Europa, especialmente en los Balcanes, intensificaron las divisiones. Durante este periodo, las naciones más pequeñas de Europa Central y Oriental comenzaron a rebelarse contra los imperios que las dominaban. El nacionalismo eslavo, por ejemplo, se fortaleció en el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, lo que provocó una serie de conflictos entre estas etnias y las grandes potencias. La región de los Balcanes, que estaba bajo la influencia del Imperio Austrohúngaro, fue el punto álgido de estas tensiones. Serbia, apoyada por Rusia, quería expandir su influencia sobre los pueblos eslavos del sur, mientras que Austria-Hungría veía estas aspiraciones como una amenaza directa a su imperio multiétnico. La rivalidad entre estas naciones se materializó en eventos como las guerras balcánicas 1912 a 1913, que debilitaron al Imperio Otomano y elevaron las tensiones entre Serbia y Austria-Hungría, creando un clima propenso a la confrontación.
Las guerras balcánicas fueron un preludio directo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Balcánica 1912 resultó en la derrota del Imperio Otomano, pero también dejó a muchas naciones balcánicas insatisfechas con los acuerdos de paz. Serbia, que había ganado territorio, se volvió más poderosa y ambiciosa. Esto provocó la ira de Austria-Hungría, que temía que el nacionalismo serbio podría incitar a los pueblos eslavos dentro de su propio imperio a rebelarse. Rusia, como protector de los eslavos, se alineó con Serbia, lo que llevó a una creciente rivalidad con Austria-Hungría. Esta situación creó un escenario muy volátil, donde el más pequeño de los incidentes podría hacer estallar la guerra. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, en Sarajevo, fue el evento que desencadenó el conflicto. Francisco Fernando era un defensor de reformas dentro del Imperio Austrohúngaro, lo que lo convirtió en un objetivo para los nacionalistas serbios, que querían independencia para los eslavos del sur. El grupo radical La Mano Negra, con conexiones en Serbia, fue responsable del atentado. Este asesinato fue el catalizador de la guerra. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, culpó a Serbia y le exigió que tomara medidas en contra de los responsables. Serbia, apoyada por Rusia, rechazó algunas de las demandas de Austria-Hungría, lo que llevó a la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia el 28 de julio de 1914. Este conflicto se fue extendiendo rápidamente por Europa, con las alianzas militares activándose, y las grandes potencias fueron arrastradas al conflicto. La Primera Guerra Mundial no fue el resultado de un solo acontecimiento, sino de una combinación de factores políticos y militares que habían estado gestándose durante años. Las alianzas militares, el militarismo, el nacionalismo y las tensiones en los Balcanes crearon un escenario de inestabilidad que convirtió un simple asesinato en una guerra mundial. Aunque las potencias intentaron evitar la guerra mediante la diplomacia, el sistema de alianzas y el clima belicista de la época llevaron al mundo a la mayor conflagración que Europa había visto hasta entonces. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las causas político-militares de la Primera Guerra Mundial. Si te interesa conocer más sobre este tema, consulta nuestras fuentes y sigue explorando la historia de uno de los eventos más decisivos del siglo XX.